Bueno, nosotros somos Susana Romero, Rocío Borrego y Mercedes López y vamos a hablar sobre las urgencias respiratorias pediátricas. Este es nuestro índice y en un primer lugar yo voy a hablar sobre el catarro de vías altas. Consiste en una infección de origen vírico que suele cursar de una forma banal con una clínica muy leve, como vemos aquí, con tos, mucosidad, congestión nasal, puede dar fiebre, suele durar unos 7 a 10 días y hay algunos casos un poquito más especiales como son los lactantes que pueden dar fiebre alta y tos que puede llegar a ser emetizante. El diagnóstico lo haremos con esta clínica, con la exploración y la anamnesis. Aquí vemos algunos de los microorganismos más frecuentes que, como ya he dicho, serán virus. Reservaremos las pruebas complementarias para casos en los que sospechemos alguna otra entidad, porque en sí mismo, por el catarro de vías altas, no vamos a hacer ninguna prueba complementaria. Y el tratamiento es inespecífico, ya que no hay ningún anticatarral que haya demostrado su utilidad en los niños. Principalmente haremos lavado nasales si tiene moco, daremos antitérmicos si tiene fiebre, tratamiento sintomático. Hola a todos, soy Susana Romero González y os voy a presentar el tema de la bronquiolitis. Pues bien, la bronquiolitis es la infección respiratoria aguda de vías respiratorias inferiores más frecuentes en niños menores de un año. Alrededor de 1 de cada 3 lactantes se prevé que desarrollará bronquiolitis clínica. Existe una serie de criterios clínicos para definirla. Primer episodio agudo de sibilancias en un niño menor de 24 meses, disnea aspiratoria de mayor o menor intensidad y existencia de pródromos catarrales. El virus respiratorio sincitial es el virus detectado con más frecuencia, entre un 70 y 80%. Presenta su pico máximo de incidencia entre los meses de noviembre y febrero y entre los 2 y 6 meses de edad. El rinovirus sería el segundo detectado con más frecuencia. Tiene su pico máximo en primavera y otoño y, a diferencia del anterior, suelen tener antecedentes personales o maternos de atopia. En cuanto a la fisiopatología, el virus se transmite por lo general por contacto directo o partículas de aerosol. Las manifestaciones de la infección son el resultado del efecto citopático directo del virus en las células del epitelio respiratorio. Las lesiones anatómicas producidas por el virus son necrosis y edema del epitelio bronquial, con destrucción de células ciliadas y aumento de la producción de moco. Esto da lugar a la formación de tapones y al estrechamiento de la vía aérea pequeña. Todo ello conduce a la formación de zonas de atelectasia y otras zonas de hiperinsuflación. La clínica típicamente comienza con síntomas de la vía aérea superior, congestión, rinorrea, seguido de los síntomas de la vía aérea inferior en el segundo y tercer día, aumento de la frecuencia respiratoria, tiraje, sibilancias, crepitante, con un pico sobre el quinto día y a partir de entonces disminución de la clínica. Destacamos como síntomas la tos, que es el síntoma predominante, suele ser seca, en accesos, paroxística y no suele cursar con el gallo expiratorio típico de la tosferina. La dificultad respiratoria alcanza su máxima expresividad 24 o 48 horas. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la bronquiolitis es fundamentalmente clínico, basado en la anamnesis y en la exploración física. En la auscultación encontraremos hipoventilación, estertores crepitantes, sibilancias, inspiración e expiración alargada. Las pruebas complementarias no suelen ser necesarias porque hay poca correlación entre la clínica y entre los hallazgos radiológicos y la gravedad de la enfermedad. Existe una serie de datos que nos ponen alerta durante nuestra evaluación para saber que el paciente tiene más riesgo de desarrollar enfermedad severa, como son prematuridad, enfermedades de base, cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica, evolución menor de 72 horas por la posibilidad de empeoramiento, tabaquismo en el entorno. Algunos datos clínicos, utilizando alguna escala como la siguiente que tenemos aquí para valorar la gravedad de la misma, utilizamos la saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, sibilancias y el uso de la musculatura accesoria. Se establece una puntuación y sabemos que cuando la puntuación es de 6 o más, estamos ante una bronquiolitis grave. El tratamiento se basa fundamentalmente en medidas de apoyo y de soporte, no siendo necesario el uso de fármacos de forma rutinaria. En la mayoría de los casos lo vamos a poder tratar desde atención primaria. Me parece interesante esta tabla de aquí, donde se recogen algunos criterios que deben hacernos derivar al paciente a un centro hospitalario. Algunos de estos criterios son rechazo al alimento o intolerancia digestiva, deshidratación, dificultad respiratoria moderada grave, edad menor de 2 o 3 meses, menos de 72 horas de evolución, entre otros. El tratamiento de soporte consiste en desobstrucción nasal, que permite asegurar la permeabilidad de la vía aérea. La desobstrucción nasal debe darse antes de las tomas y antes del tratamiento inhalado. Tratamiento postural elevando la cabecera a la cuna.
ingesta oral fraccionada, temperatura ambiental no superior a 20 grados y evitar abrigar demasiado al lactante, evitar irritantes ambientales como el humo del tabaco, vigilar síntomas y signos de alarma y control sistemático por el pediatra en 24 o 48 horas. Si nos encontramos en un hospital, además seguramente será necesario el aporte de oxigenoterapia cuando la saturación de oxígeno es menor al 92% y algunas medidas higiénicas para prevenir la infección nosocomial de otros pacientes. Hola, yo soy Rocío Borrego y voy a hablar sobre el broncoespasmo, más exactamente sobre la crisis asmática, ese motivo más frecuente de broncoespasmo en pediatría. Bueno, como introducción, ¿qué es una crisis asmática? Una crisis asmática es una inflamación, hiperreactividad y una obstrucción reversible de la vía aérea que condiciona una dificultad para respirar, provocando sibilancias, tos o dolor torácico. Además, es el motivo de consulta más frecuente en pediatría, aumentando en los meses otoñales. El factor desencadenante principal son las infecciones virales, más frecuentemente el virus respiratorio sincitial, y los factores agravantes, principalmente fármacos, reflujo, factores hormonales, ejercicio, veneno de abeja o avispa o colorantes. Bueno, para establecer el diagnóstico de crisis asmática, primero hay que establecer la gravedad de la crisis. Para ello se usa principalmente la Pulmonary Score, que a tener en cuenta no es muy eficaz en menores de 5 años ni en crisis asmáticas graves. La Pulmonary Score se determina a través de la frecuencia respiratoria por edad, la sibilancia y el uso de musculatura accesoria según tenemos en la tabla. Se establece que es leve cuando tiene menos de 3 puntos, moderada entre 4 y 6 y grave mayor de 6. Además, hay que establecer una correlación con la saturación de oxígeno. Se establece que es leve con mayor de 94%, moderado entre 91 y 94 y grave menor de 91. Y una vez que tenemos una crisis asmática estable, podemos establecer la historia clínica. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial principal? Pues la bronquiolitis, laringitis, neumonía, cuerpo extraño bronquial, episodio de hiperventilación, otros como la fibrosis quística y los cuadros de anafilaxia, que los cuadros de anafilaxia se pueden presentar de esta manera. Y hay que tener en cuenta los factores de riesgo de tener una crisis asmática grave, principalmente que no haya tenido ingresos en los últimos meses o incluso en el último año, y que si tiene tratamiento de base, que no use mucho el corticoide o el salbutamol en el último tiempo. ¿Y qué pruebas complementarias se usan? Principalmente ninguna, solo si tenemos una crisis asmática grave o si no responde a tratamiento pautado. ¿Qué pruebas complementarias? Por la radiografía de tórax y la gasometría. Bueno, el tratamiento principal en una crisis leve es el salbutamol en tanda de 20 minutos en la primera hora y valorar iniciar corticoide oral, prednisolona, a dosis de 2 miligramos o 1 miligramo kilogramo el día. Además, si es una crisis moderada grave, se usará oxigenoterapia, se añadirá al salbutamol bromuro hipotropio y el corticoide oral sí o sí. Y si estamos ante una crisis grave o muy grave, pues ingreso en UCI o ingreso en planta según precise. Decir que el alta se le podría dar si los criterios de Pulmonary Score es menor de 1 o 2 y revisión en pediatría en 24 o 48 horas. Vale, a continuación yo voy a hablar sobre la neumonía. La neumonía consiste en una infección del parénquima pulmonar que se va a caracterizar por una clínica respiratoria que suele cursar además con fiebre y que se va a acompañar de un infiltrado en la radiografía de tórax. Tenemos dos tipos de neumonía, la neumonía nosocomial, que es la que ocurre derivada de los cuidados hospitalarios, y la adquirida en la comunidad. La nosocomial a su vez se va a dividir en temprana, cuando ocurre las primeras 48-96 horas desde el ingreso, o en tardía, que es la que ocurre desde las 96 horas del ingreso hasta los 7 días del alta. Aquí tenemos una serie de factores de riesgo en los neonatos para la neumonía nosocomial. La neumonía adquirida en la comunidad a su vez se va a dividir en típica, que va a ser más frecuentemente de origen bacteriano y que debe de cumplir al menos 3 de los criterios de esta tabla. Por otro lado tenemos la típica, que suele ser de origen vírico y que no va a cumplir ninguno de estos criterios, y la indeterminada, que es la que va a cumplir uno o dos de estos criterios. En cuanto a etiología, se diferencian dependiendo de la edad. Aquí tenemos un cuadro con las etiologías más frecuentes por edad. En estos momentos cabe también destacar la etiología vírica por COVID. Y en cuanto a la nosocomial, tenemos aquí algunos de los patógenos más frecuentes, ya sean virus, bacterias u hongos.
La clínica lo más frecuente es que curse con fiebre, con deterioro del estado general y con una tos productiva. A la hora de la auscultación podemos escuchar algunos crepitantes también. Puede además acompañarse de otros síntomas como pueden ser el dolor torácico, incluso hay algunos cuadros que pueden cursar con escasa clínica respiratoria o como fiebre sin foco. Y aquí tenemos un cuadro con los criterios de gravedad de la neumonía, como pueden ser la fiebre alta, la cianosis, los quejidos, la dificultad respiratoria grave. En el diagnóstico se va a basar, pues aparte de esta clínica, de la anamnesis y de la exploración, haremos una radiografía de tórax, donde vamos a ver un infiltrado en la radiografía. Puede ser más localizado, que nos puede orientar un poco más a bacteriano, pueden ser infiltrados difusos, que nos orientarían más a una etiología vírica. En el caso de un niño previamente sano que responde bien al tratamiento, no haría falta realizar una analítica. Si la hiciéramos, lo más frecuente es que veamos una elevación de los restantes de fase aguda, una leucocitosis con neutrofilia, puede haber linfocitosis, esto orienta un poquito más a vírico, e incluso una linfopenia, como puede haber también en algunos casos de COVID. En cuanto al estudio microbiológico, a pesar de que nos daría el diagnóstico definitivo, ha demostrado tener poca rentabilidad. Destacar aquí sobre todo la PCR ahora en el uso del COVID. En cuanto al tratamiento, será en un primer lugar con antibioterapia empírica, dependiendo de distintos factores, como por ejemplo la etiología más frecuente por edad, la clínica, el riesgo del paciente. En el caso de la neumonía adquirida en la comunidad típica, tenemos que sospechar en un primer lugar el neumococo, entonces se tratará con un betalactámico como puede ser la amoxicilina o la ampicilina. Añadiremos ácido clavulánico si el niño no está vacunado de Haemophilus. En cuanto a la neumonía típica, como ya hemos comentado antes, la etiología más frecuente es viral, por lo que el tratamiento será asintomático. En los mayores de 3 años ya podemos sospechar otros patógenos como el Mycoplasma pneumoniae y en este caso el tratamiento será con macrólido, ya sea oral o intravenoso. En la indeterminada, si el niño es menor de 3 años, deberemos tratarlo como una neumonía adquirida en la comunidad, como una neumonía neumocócica, debido al riesgo y la gravedad. Si tiene más de 3 años, podremos utilizar el mismo tratamiento que la atípica, con macrólidos. Y si precisa tratamiento hospitalario, se puede hacer una combinación de los dos. El ingreso hospitalario se puede hacer por los síntomas graves o porque tenga antecedentes de enfermedad grave, porque el niño esté inmunodeprimido, porque no haya respuesta en las primeras 48 horas, imposibilidad para tratamiento vía oral o imposibilidad de los cuidadores de hacerse cargo. En la neumonía por COVID, como ya hemos comentado, la etiología es viral, por lo cual el tratamiento será sintomático. El interferón alfa nebulizado ha demostrado tener utilidad en disminuir la replicación viral cuando se usa antes del deterioro clínico. En cuanto a la neumonía nosocomial, hay que diferenciar dos tipos, la de bajo riesgo, que serán pacientes no inmunodeprimidos, que no han estado previamente hospitalizados o con antibioterapia reciente, que no tienen patología grave previa, que no han requerido ventilación o que sea antes del 5.º día. En este caso se podrá tratar igual que una neumonía adquirida en la comunidad. Cuando no cumple estos factores o tiene alguno de estos factores de riesgo, se considerará una neumonía nosocomial de alto riesgo y se tratará con cefalosporina antiseudomona con un aminoglucósido. Y podremos añadir linezolid o vancomicina si sospechamos un meticilín resistente. Y por último, voy a hablar de las complicaciones. Aquí tenemos dos de las complicaciones más frecuentes de la neumonía, el derrame y el acceso. En cuanto al derrame, es una de las causas más frecuentes de fracaso del tratamiento antibiótico. Más frecuentemente es de origen bacteriano y se suele diagnosticar con una radiografía de tórax. Si el derrame es significativo, podremos realizar una toracocentesis que puede ser tanto diagnóstica como de tratamiento. El líquido que saquemos se debe de mandar a analizar y aquí tenemos una tabla donde se ve la clasificación de la gravedad en función de estas características del líquido. El tratamiento va a ser con antibióticos, con cefotaxima y drenaje de este líquido y añadiremos cloxacilina intravenosa si sospechamos origen estafilocócico. Si presenta tabiques podremos hacer una toracoscopia o tratar con fibrinolítico. Por otro lado tenemos el acceso, que también es más frecuentemente de neumonía de origen bacteriano, en este caso neumocócica. Se suele acompañar de derrame y el tratamiento va a ser una cefalosporina de tercera generación y clindamicina.
La laringitis, también llamada laringitis subglótica o CRUP, es una causa frecuente de obstrucción aguda a las vías aéreas superiores en la infancia. Hay dos entidades clínicas a destacar, como son la laringitis aguda, que es un cuadro generalmente vírico, y la laringitis espasmódica, que es una hiperreactividad bronquial. El agente más frecuente causante de la laringitis aguda es el virus para influencia tipo 1. La clínica va a consistir en tos perruna, disfonía, estrido respiratorio asociado o no a fiebre y asociado o no a dificultad respiratoria. La mayor parte de los cuadros son leves y el cuadro típico se presenta de forma rápida y progresiva y con frecuencia por la noche. Os dejo por aquí esta tabla que me parece muy interesante, ya que compara la laringitis aguda con otros cuadros más graves y menos frecuentes como son la epiglotitis y la laringotraqueitis bacteriana. Debemos de estar alerta de saber distinguirlos, ya que las etiologías son diferentes y los tratamientos van a ser distintos también. En cuanto al diagnóstico, este es fundamentalmente clínico y las pruebas complementarias son por lo general poco útiles. Debemos de estar alerta por si existe afectación moderada grave del estado general y signos marcados de insuficiencia respiratoria, los cuales los evaluaremos con la escala de Wesley, que evalúa ciertos parámetros como son el estrido respiratorio, la retracción estiraje, ventilación, cianosis y nivel de conciencia. Establece una puntuación en función de ello, sabremos si estamos ante una laringitis aguda, leve, moderada o grave. El tratamiento es saber que daremos oxígeno si existe insuficiencia respiratoria. Humidificación es una medida clásica que no ha demostrado eficacia clínica. Los glucocorticoides han demostrado mejoría clínica, disminución de la estancia hospitalaria. El más usado es la desametasona y la forma de administración siempre que se pueda va a ser la oral. La adrenalina acuosa se reserva para los casos moderados graves, ya que disminuye el edema laringio, y el helio solo ha demostrado cierta eficacia en los casos graves. Si estamos ante una crisis leve, daremos corticoide oral y alta con síntomas de alarma. Si es una crisis moderada, corticoide oral y observación, y replantearemos más tarde la actitud. Y una crisis grave, daremos corticoide más adrenalina y observaremos y reevaluaremos de forma temprana para saber si necesita una nueva pauta de tratamiento.